La llamaban la bruja del 71. Se burlaban de ella y le tenían miedo. Pero nadie sabía que doña Clotilde escondía una de las historias más tristes de la vecindad. Prepárate para verla con otros ojos. Doña Clotilde llegó a la vecindad en silencio, como si el mundo ya la hubiera olvidado antes de cruzar ese portón. Nadie supo exactamente de dónde venía ni qué había vivido antes. Solo sabían que ocupaba el departamento 71, que vestía siempre de negro y que su mirada parecía cargar más años de los que su rostro mostraba. Desde el primer día, los niños comenzaron a susurrar historias, inventando miedos, creando leyendas. Así nació el apodo que la marcaría para siempre, la bruja del 71. Pero mucho antes de eso, doña Clotilde fue simplemente Clotilde Corcuera. Nació en un pequeño pueblo del centro de México, en una época donde las mujeres estaban destinadas a obedecer, a casarse jóvenes y a desaparecer en la sombra de un marido. Clotilde, sin embargo, era diferente. Le gustaba leer, pasaba horas con libros viejos que conseguía en el mercado y tenía una curiosidad que incomodaba a su familia. Preguntaba demasiado, soñaba demasiado. Desde niña fue señalada como extraña, no porque hiciera algo malo, sino porque no encajaba. Prefería estar sola, observando, pensando. Esa soledad temprana fue moldeando su carácter, volviéndola reservada, silenciosa, pero profundamente sensible. Clotilde no era fría, era alguien que sentía demasiado. En su juventud conoció el amor, o al menos eso creyó. Se enamoró de un hombre que jamás la miró como ella lo hacía. Un amor unilateral, doloroso, silencioso. Nunca se atrevió a confesarlo. En aquellos tiempos, una mujer enamorada sin ser correspondida era vista como débil, ridícula. Clotilde decidió guardar ese sentimiento, enterrarlo, aunque eso le rompiera el corazón lentamente. Con el paso de los años vio cómo sus amigas se casaban, tenían hijos, formaban familias. Ella no. El pueblo comenzó a murmurar. Se le va a pasar el tiempo, decían. Algo raro tiene. Y cuando una mujer vive sola y no responde a las normas, la sociedad siempre busca una etiqueta para justificar su miedo. Así empezó el aislamiento. Tras la muerte de su madre, Clotilde quedó completamente sola. Su padre había fallecido años antes y no tenía hermanos cercanos. La casa familiar fue vendida y con ese poco dinero decidió irse a la ciudad. Buscaba un nuevo comienzo, un lugar donde nadie la conociera, donde no la juzgaran por no ser esposa ni madre. Fue así como llegó a la vecindad. El lugar ya era ruidoso, caótico, lleno de vidas cruzadas. Clotilde pensó que ese anonimato sería un alivio, pero no contaba con algo. La gente siempre teme lo que no entiende. Su forma de hablar, su vestimenta oscura, su mirada seria, todo alimentó la imaginación colectiva. Los niños, liderados por el Chavo y Kiko, comenzaron a burlarse de ella. Cada grito, cada risa, cada «ahí viene la bruja» era una puñalada más en su dignidad. Doña Clotilde intentaba ignorarlos, pero el dolor se acumulaba. No era enojo lo que sentía, sino tristeza, una tristeza profunda por volver a ser rechazada. Sin embargo, en medio de esa hostilidad, apareció una chispa inesperada. Don Ramón. Desde la primera vez que lo vio, algo cambió en ella. Don Ramón era irresponsable, deudor eterno, pero tenía algo que Clotilde nunca había encontrado en nadie: humanidad. No la miraba con miedo, sino con naturalidad, y para una mujer acostumbrada al rechazo, eso era suficiente para despertar el amor otra vez. Doña Clotilde se enamoró perdidamente. No era un amor joven ni impulsivo, era un amor maduro, lleno de esperanza, pero también de temor. Sabía que don Ramón no la veía igual, pero aún así soñaba. Le cocinaba, le sonreía, se arreglaba para él.
Cada pequeño gesto suyo era una declaración silenciosa. Don Ramón, sin mala intención, muchas veces se aprovechaba de su bondad. Aceptaba la comida, el café, la ayuda, pero nunca el amor. Y eso, aunque no fuera maldad, terminaba siendo cruel. Aún así, doña Clotilde nunca dejó de esperar. Con el tiempo, la burla de los niños se volvió costumbre. Nadie los corregía, nadie la defendía, excepto, en ocasiones, don Ramón, y eso hacía que ella se ilusionara más. Cada palabra amable era interpretada como una señal, cada mirada como una promesa. Pero la promesa nunca se cumplió. Doña Clotilde se convirtió en un personaje, una caricatura para los demás. Nadie se preguntó por qué era como era. Nadie quiso saber su historia. Nadie notó que detrás del vestido negro había una mujer rota, cansada, pero todavía capaz de amar. Los años pasaron, su cabello se volvió más gris, su cuerpo más frágil, pero su corazón seguía esperando, incluso cuando sabía que no debía. En las noches, sola en su departamento, doña Clotilde hablaba consigo misma. Recordaba su juventud, sus sueños no cumplidos, las oportunidades perdidas. Se preguntaba en qué momento su vida había tomado ese rumbo, si había sido demasiado tímida, si había amado tarde. Nunca fue bruja, nunca hizo daño a nadie. La verdadera magia de doña Clotilde era su resistencia. Seguir viviendo a pesar del desprecio, seguir amando a pesar del rechazo, seguir sonriendo, aunque fuera poco, en un mundo que no fue amable con ella. Un día, sin grandes despedidas, doña Clotilde dejó la vecindad. Algunos dijeron que se fue a vivir con un familiar, otros que simplemente desapareció. Nadie lo supo con certeza, y tristemente, a casi nadie le importó. Los niños crecieron, la vecindad cambió, pero el departamento 71 quedó marcado, vacío, silencioso, como si guardara los suspiros, las lágrimas y los sueños de una mujer que solo quiso ser amada. Hoy, al recordar a la bruja del 71, pocos piensan en Clotilde Corcuera. Pocos entienden que no era un monstruo, sino el reflejo de lo que la sociedad hace con quienes son diferentes, con quienes no encajan, con quienes aman en silencio. Porque al final, la verdadera maldición de doña Clotilde no fue la soledad, fue que nadie quiso conocerla de verdad.